Un tema muy importante que va a ser que ustedes conozcan en principio para poder entrar a la adquisición o a la adjudicación de proyectos de obra es primero entender cuáles son los tipos de procedimientos para la adjudicación de un contrato de obra, ¿no? ¿Qué tipos de procedimientos existen? ¿Cuántos hay? ¿Cómo se hacen? ¿Qué se realizan? Y pues el día de hoy pues traigo este tema que pues quiero platicar con todos ustedes. Quiero compartirles a ustedes realmente nuestra experiencia, cómo ha sido, pero más allá de nuestra experiencia, quiero compartirles con ustedes propiamente qué es todo esto, ¿no? Para que tengan un bagaje certero acerca de todos estos temas. Y pues bueno, para los que no me conozcan, pues ya saben, yo soy el ingeniero arquitecto Rodrigo Rivera. Básicamente nosotros nos dedicamos a dar asesoría en la planeación, administración, supervisión, vigilancia y auditoría en proyectos de obra pública y privada. Y ya llevamos 5 años trabajando o asesorando, dando este tipo de asesoría al gobierno federal, en principio, administrando y desarrollando proyectos de inversión pública. ¿Vale? Entonces, pues un gusto para todos los que no me conocían y vamos a empezar con el tema del día de hoy, que es un tema bastante interesante y espero, pues bueno, les sea de su agrado. Tipos de procedimientos de adjudicación de un contrato de obra, ¿no? Tipos de procedimientos para la adjudicación de un contrato público. Bueno, de entrada, hay que saber que, por ejemplo, en el caso de los proyectos públicos, nosotros tenemos que tener muy en claro que no nada más van a existir este tipo de contrataciones, no simplemente todo el tiempo vamos a regirnos por licitaciones de obra pública. Yo sé que si a muchos de ustedes les comento, oye, conocen los proyectos públicos, luego se van a ir referenciados hacia los apartados de licitación pública, ¿sale? Hacia el apartado de licitación pública, van a saber quizá en entrada acerca de las licitaciones, que son estos procedimientos donde se contratan, donde se concursan los proyectos para que las empresas puedan participar, ¿no? Pero no nada más existen estos, no nada más van a existir las licitaciones públicas para poder participar. Existen otros tres mecanismos por los cuales se adjudican los proyectos o se realizan los procedimientos para adjudicar un contrato de obra pública, hablando de obras públicas, ¿no? Otros de estos tres procedimientos se trata nada más y nada menos que de la licitación por invitación, que en este caso, por ejemplo, a diferencia de la licitación de obra pública, la licitación por invitación, como su nombre lo dice, es cuando se celebra un concurso, pero mediante una invitación restringida. ¿Qué quiere decir esto? Que yo como empresa, a lo mejor que no conoce a nadie, pues bueno, no voy a poder participar de esos proyectos a menos de que las dependencias me hayan invitado de manera personal. Entonces, para poder hacer eso, yo necesito a veces, en principio, estar suscrito o estar cuando menos en el padrón de contratistas de esas dependencias para que me consideren, para que me tomen en cuenta y pues para que me puedan invitar a esa licitación por invitación, ¿sale? Entonces ya tenemos ahí dos apartados que hay que pensar muy bien para cuáles podemos postularnos nosotros para participar, ¿no? Ya sea a licitación pública o en este caso a licitación por invitación. Otro procedimiento que nosotros vamos a tener es la adjudicación directa. Y la adjudicación directa, pues bueno, es un elemento muy importante que se realiza en la ejecución, más bien en los concursos de licitación de obra pública, porque muchas veces se da cuando, por ejemplo, en el caso de las licitaciones públicas, si yo como empresa participo y nadie se presenta, las licitaciones se dan como desiertas. Entonces, en muchas ocasiones esa licitación se vuelve a concursar para dar como una segunda oportunidad de que, pues bueno, llegan más empresas y puedan participarlo, ¿no? Pero en el caso de que, pues bueno, no se lleguen a presentar las otras empresas, la licitación se vuelve a dar como desierta y siendo yo la única empresa que está participando, se me adjudica de manera directa. Ese es un supuesto, por ejemplo, ese es uno de los supuestos que les puede llegar a tocar, puede llegar a pasar, que les adjudican una obra de manera directa bajo ese esquema que les acabo de comentar. Sin embargo, hay otros supuestos en los que nosotros podemos entrar como adjudicación directa. Por ejemplo, uno de los supuestos de adjudicación directa puede ser que, por ejemplo, en el caso de que tú seas una empresa contratista que te dedicas a una especialidad que nadie más hace, o sea, que nadie más se dedica a hacer eso, no lo sé, por ejemplo, las restauraciones, que son procedimientos de proyectos muy delicados. Hay tanto arquitectos como ingenieros civiles que solamente muy pocas personas pueden hacer ciertos trabajos. Entonces, cuando es ese caso,
se te puede hacer la adjudicación directa de un contrato de obra, ¿sale? Entonces, así como ese supuesto, existen otros supuestos interesantes que hay que estudiar para saber de en qué manera a mí se me puede adjudicar de manera directa una obra. Otro supuesto es que, por ejemplo, si fuera un proyecto muy importante que nadie más puede conocer, por ejemplo, a lo mejor, ahorita se me viene a la mente una comisaría o tienen un nombre en particular. Bueno, es una especie como de estación de policías que, pues bueno, incluye armerías, incluye zona de celdas, incluye, muchas veces hay gente importante trabajando en esos lugares. Ese tipo de proyectos que por sus características necesitan mantener la información muy confidencial, a veces también permiten que se nos puedan adjudicar los proyectos de manera directa, ¿sale? Por tener esa confidencialidad o por tener esa especie como de confianza, ¿no? Hacia con la empresa contratista, de saber que por su experiencia también no van a estar divulgando la información que está propiamente dentro del proyecto, ¿no? Entonces, esos son los supuestos en los que a nosotros nos podrían adjudicar un proyecto de manera directa, ¿sale? Y otro supuesto que existe también en la ley, que es la administración directa. Y la administración directa, pues bueno, básicamente, en este caso, nosotros como empresas no entraríamos. En las administraciones directas básicamente las realizan las dependencias. ¿Qué quiere decir esto? Que pues bueno, ellas no se van a preocupar por publicar que van a hacer una obra, sino al contrario, ellas se van a adjudicar la obra a sí mismas y van a buscar desarrollarla. Pero muchas veces esas administraciones directas son muy complicadas de llevar para las dependencias y de todos modos, por X o Y razón, terminan subcontratando gente, ¿no? Entonces, a lo mejor ahí, como subcontratación, podemos entrar a hacer trabajos distintos, ¿ok? Esos son 4 supuestos bajo los cuales nosotros nos podemos guiar para poder desarrollar proyectos de obra pública. Y bueno, también son los procedimientos que existen como procedimientos para adjudicar un contrato, ¿no? Entonces veamos aquí, por ejemplo, la licitación de obra pública, este fenómeno que yo les explicaba, que está, pues bueno, esta forma de adjudicación se realiza mediante convocatoria de un concurso. Ya los decía yo, ¿no? O sea, generalmente todos siempre pensamos que la licitación de obra pública, o más bien cuando hablamos de un proyecto público es una licitación, vamos a Compranet, vamos a estudiar Compranet, vamos a ver la convocatoria, y aquí está. Este sería el primer apartado que en general todos conocemos y que debemos de ponernos a estudiar si queremos participar para que se nos adjudique un contrato de obra pública, ¿no? Licitación de obra pública donde cualquier empresa puede participar y donde ya vimos en el live pasado, este tipo de obras las podemos encontrar en Compranet. Por ahí hicimos un análisis completo de Compranet y vimos algunos proyectos en los cuales pues no podemos participar. La otra parte que les comentaba, la licitación por invitación, en donde propiamente los proyectos no se licitan, no se meten a Compranet, o a veces sí se publican, pero no pueden participar todas las empresas, a menos que la dependencia te haya invitado. Si no tienes una invitación, muy difícilmente vas a poder participar en esa obra. Es más, de hecho, no vas a poder participar si no cuentas con esa invitación. Y es un escrito bien elaborado, donde las dependencias que están licitando te dicen, empresa fulanita de tal, te invito a que participes en el desarrollo de la obra tal, y básicamente simplemente aceptamos, esperamos tu respuesta y tu confirmación para que participes, ¿no? Sin embargo, no obstante que es una licitación por invitación, aún así las empresas que se les invita siguen participando, siguen concursando, por así decirlo. Entonces ahí también se hace un procedimiento de evaluación de propuestas tanto técnicas como económicas. También en otros lives ya hemos explicado acerca de las propuestas técnicas y económicas, pero igual, si gustan, coméntenme y volvemos a hacer otro live un poquito más ejemplificado, ¿no? Adjudicación directa, veíamos la otra parte de la adjudicación directa, ¿no? Que es un fenómeno que sucede durante las licitaciones de obra pública, que a lo mejor yo como empresa participo, pero soy la única empresa que se presenta, ¿no? Pero no obstante eso, pues bueno, no alcanzo a dar el puntaje que me están pidiendo. Entonces, en ese momento, la licitación muchas veces se declara como desierta o simplemente ninguna empresa se presenta.
Cuando sucede eso, en cualquiera de los dos supuestos, las licitaciones se declaran como desiertas y se vuelven a licitar. Entonces, al volverlas a licitar de nueva cuenta, si yo me vuelvo a presentar como única empresa y obviamente como nadie más está participando, en muchas ocasiones la obra se adjudica de manera directa, ¿sale? Entonces, ese también es otro supuesto en donde yo puedo presentar mi propuesta, puedo participar como empresa y puedo estar concursando ahí. No obstante de esto es algo muy interesante también. Hay que entender más bien algo que se me estaba pasando, que aquí todos los proyectos públicos, por ley, de hecho, hay un apartado en la Constitución, no recuerdo qué artículo, pero de acuerdo con la Constitución y de acuerdo con la ley, el primer procedimiento que se debe guiar para la ejecución de cualquier proyecto público es mediante licitación de obra pública. Y los siguientes procedimientos, por ejemplo, licitación por invitación, adjudicación directa y los demás que estamos viendo, también se pueden hacer, pero no nada más los pueden hacer así porque sí. Ya vimos que hay algunos supuestos, pero por ejemplo, antes de hacer las invitaciones restringidas, las dependencias deben de ser o deben de comprobar el por qué están invitando en primero a esas empresas, ¿sale? Y también deben de hacer un estudio de mercado en donde demuestren que esas empresas, pues de alguna manera compiten con el mercado general. Hay una serie de supuestos ahí muy precisos, muy meticulosos que también hay que estudiar en el caso de que, pues bueno, estés viendo esto y estés trabajando en una dependencia, ya sabes, ¿no? Y por otra parte, en los proyectos para los que apenas están aprendiendo, pues bueno, esto es parte de los procedimientos que hay que aprenderse si pretendes entrar a un proyecto de obra pública, ¿no? Si quieres que se te adjudique un proyecto de obra pública. Entonces hablábamos acerca de la adjudicación directa, regresando otra vez al tema, y hablábamos posteriormente también de la administración directa, ¿no? La administración directa, que es este apartado en donde las dependencias dicen, ¿sabes qué? Yo no voy a licitar, yo no voy a meter a concurso nada, échame la obra a mí, yo la voy a hacer yo solito con mi gente y pues ahí la vamos a sacar. Ese es un apartado que tiene la ley de obras muy específico aquí en México, que permite también que las dependencias puedan ejecutar por sí mismos las obras, ¿no? Pero al igual, antes de llegar a ese punto, pues deben de justificar el por qué exceptúan la licitación pública. O sea, como les decía, desde un inicio, el primer procedimiento que se debe de tener o por el cual deben de pensar todas las dependencias es licitación pública. Y si no, deben de hacer un proceso para cada uno de los demás procesos que vimos, en donde deben de justificar completamente por qué no están haciendo la licitación pública. En este caso, que por ejemplo es la administración directa, también deben de sustentar o deben de soportar cabalmente por qué quieren ellos pues desarrollar la obra por administración directa, ¿ok? Y ya una vez de eso, pues bueno, este procedimiento básicamente se encarga, como les decía, de que la dependencia va a contratar, bueno, no va a contratar porque se supone que lo va a hacer con su propia mano de obra interna, sus propios ingenieros que tiene adentro para desarrollar ese proyecto. Y parte esencial, por ejemplo, o la esencia que tiene esto de administración directa es poder dar, ¿cómo decir? Poder hacer un uso más eficiente de los recursos que tienen para ejecutar la obra y que pues bueno puedan obtener muchísimos mayores alcances, porque al ejecutarlos ellos mismos se supone que debería de haber más economías. Hay un apartado muy estricto sobre esto y es muy interesante porque nosotros como empresas contratistas, por ejemplo, al saber que están ejecutando por administración directa, a lo mejor no desarrollamos el proyecto de forma directa, completo, no se nos adjudica a nosotros de forma completa, pero sí podemos apoyar a las dependencias en algunas partidas, ¿no? En algunas partidas, a lo mejor en suministros de materiales, no sé, en algo muy pequeñito, pero pues aún así son maneras de poder entrar a apoyar y conseguir o sacar trabajo en función de proyectos públicos. Entonces vean, esos son los 4 procedimientos que existen, cuando menos aquí en México, para poder adjudicarte un proyecto de obra pública. Y es lo que yo les comentaba, o sea, si realmente la idea, su idea es buscar adjudicarse un proyecto, construir obras públicas, esta información es muy importante tenerla, porque como les digo, te da o les da las bases para saber por qué tipo de procedimiento podemos entrar. Entonces recuerden, licitación pública, por si son empresas o personas físicas conformadas, pueden entrar y concursar en cualquier tipo de proyecto. Ya hemos visto ahí, como les decía en otros lives, dónde está Compranet, dónde pueden conseguir los proyectos y qué es lo que se pide, ¿sale?
Invitación, licitación por invitación, ya les decía, igual también es otro procedimiento, podemos entrar ahí, pero cuando menos necesitamos estar inscritos en el padrón de contratistas de las dependencias para que nos consideren a nosotros como una empresa, en primero, conocida y que es viable, ¿sale? Adjudicación directa, pues bueno, igual, podemos meternos por ahí con, pensando más bien en que por azares del destino nadie se presenta a la licitación y nos puedan adjudicar la obra de manera directa, así nada más porque sí, ¿sale? Y también hay otros supuestos, ¿no? Los otros supuestos que les decía, a lo mejor eso es muy importante porque les podría dar a ustedes, ajá, un punto muy importante a estudiar, que es ver qué tipo de especialidades son las que menos se realizan en México y que a mí me van a permitir desarrollarme en esa especialidad para ir y buscar una adjudicación directa. Por ejemplo, muchos de los proyectos que se dan por administración directa, o perdón, por adjudicación directa, son proyectos de restauración, proyectos que involucran piezas pues, muy antiguas donde a veces entra el INA o el INBA por las características o las naturalezas del proyecto. Entonces, cuando se requieren intervenir obras de esa magnitud, se contratan muchos especialistas, realmente son personas que se dedican propiamente a eso y que, por ejemplo, en esos casos, ese tipo de obras, como muy pocas personas se dedican a desarrollar eso, la ley permite ese supuesto, que cuando sea una especialidad muy puntual, muy precisa, se te pueda adjudicar una obra así nada más porque sí, porque tú eres el especialista y porque nadie más en la tierra existe para que pueda desarrollar ese proyecto. Bueno, a lo mejor no nadie más, pero cuando menos dentro del radio de acción de la obra no hay nadie con esas capacidades, ¿sale? Entonces, esos son puntos muy importantes a considerar que pues bueno, son los procedimientos de adjudicación para que se te puedan adjudicar un contrato. Y veamos también la parte de la administración directa, ¿no? O sea, a lo mejor esas obras, esos proyectos, los desarrollan propiamente las dependencias, y no se nos va a adjudicar un contrato como tal. Pero sí podemos entrar por otro lado, apoyando a lo mejor en suministro de materiales o apoyando directamente en partidas o en subpartidas, a lo mejor de concreto, de cimentaciones, eléctricas, a lo mejor una partida muy especial, ¿no? Aquí, por ejemplo, hemos visto ejemplos de hospitales o ¿cómo se llaman estos? Unidades médicas. Bueno, son unidades médicas de primer nivel que no requieren mucho, o que más bien es la unidad más pequeña de los hospitales, ¿no? Y que se adjudican o se desarrollan por administración directa y ahí subcontratan a empresas especializadas para atacar pequeñas partidas, como a lo mejor las partidas eléctricas, las mecánicas, etcétera, ¿no? Entonces, a lo mejor de esa forma nosotros podemos estar entrando. Entonces, estos son 4 procedimientos que debemos de tener muy claros para poder ejecutar o para poder tener claro qué es lo que se necesita o mediante qué procedimientos van a estar, se van a estar participando las obras para que se puedan adjudicar. Entonces, volvemos a lo mismo. Si tú pretendes entrar a este juego de los proyectos públicos, las inversiones públicas, pues necesitas saber esto de entrada, ¿sale? Esto es muy importante. Y no te preocupes, o sea, ya saber esta información ya llevas de gana, ¿ok? Solamente hay que estudiarlas un poquito más. Ahora, esos son los procedimientos que existen, ¿sale? Los procedimientos que existen, cuando menos aquí en México, para poder otorgar un proyecto público y que, pues bueno, puedas participar, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los tipos de licitaciones que hay? Hay una diferencia bastante grande entre el procedimiento y la licitación, ¿no? Por ejemplo, en este caso, vamos a tener licitaciones privadas y licitaciones públicas, ¿no? En el caso de las licitaciones privadas, pues bueno, son proyectos que se licitan. Ya sabemos nosotros que una licitación, pues bueno, es un concurso que se realiza para adjudicarle una obra a una empresa contratista, ¿no? Buscando pues obviamente siempre las mejores condiciones financieras, tanto económicas y técnicas, ¿no? Para el desarrollo del proyecto. Entonces, las licitaciones privadas, por su naturaleza, por ser inversiones privadas, están sujetas a un sinfín de procedimientos, por así llamarles, administrativos, mediante los cuales, como les comentaba, buscar a la mejor empresa para que les desarrolle un proyecto.
Sin embargo, las licitaciones privadas, pues bueno, y en general la mayor parte de los proyectos privados no están sujetos a ningún tipo de normativa, por lo que en licitaciones privadas van a encontrar un sinfín de procesos, como a lo mejor los cuatro primeros que vimos: administración, adjudicaciones directas, licitación por invitación o licitaciones públicas también. O van a encontrar una fusión de los tres. Todo va a depender, porque en licitaciones privadas pues no hay como tal una estructura bien organizada para poder desarrollar esos proyectos, ¿sale? En proyectos que nosotros hemos estado participando en licitaciones privadas ha sido fácil y no complejo, sino confuso, porque en licitaciones privadas a veces buscan copiar el modelo de los proyectos públicos, pero no saben el por qué se solicitan muchos de los documentos que se piden en obras públicas. Entonces por ahí estábamos participando en un proyecto privado y nos pidieron por ahí, ¿qué fue lo que nos pidieron? Unas situaciones de documentación financiera que no tenían nada que ver con el proyecto. Entonces, nosotros, pues bueno, conscientes de para qué servían esos documentos financieros y que no afectaban para nada la licitación, nos comunicamos con ellos, les comentamos que cuál era el motivo de pedir esa información si no era necesaria, y ellos simplemente se limitaron a decirnos, pues porque así lo piden, ¿no? Es más, ni sabían para qué lo estaban pidiendo. Entonces, situaciones así se van a encontrar en proyectos privados. Muchos también le llaman corrupción, pero realmente en obras privadas no hay corrupción, porque pues ahí todo es un conglomerado de, ¿cómo podemos decirlo?, capital, que busca siempre apoyar, digamos, a los más conocidos en principio, y ya posteriormente a desarrollar las inversiones que se tengan ahí invertidas. Entonces van a ver mucho chile, mole y pozole ahí, y a veces es mucho cotorreo, mucho relajo, y todo por la mala administración que se tiene, por ejemplo, en proyectos privados. Entonces, ojo, mucho cuidado ahí en licitaciones privadas. Lo que sí les recomiendo es, si tienen un conocido que les está dando un proyecto privado, pues bueno, aprovechenlo y agárrenlo, porque eso sí ya es otra cosa. Pero cuando vayan a participar en un proyecto privado, ahí sí mucho ojo, mucho cuidado, y no se desesperen, ¿sale? Eso es en los proyectos privados. En los proyectos públicos, ahí se tiene muchísimo más control, muchísimo más orden. Y eso es algo bueno, porque el hecho de que haya un proceso bien establecido, el hecho de que haya, pues sí, un proceso normado en principio, reglado y también legislado, o sea, que hay una ley que desarrolla muy bien los apartados de obra pública, pues nos ayudan mucho a nosotros y a ustedes, porque van a poder saber cuál es el desarrollo correcto y preciso para la ejecución o para la adjudicación de esas obras, ¿no? En este caso, por ejemplo, todos los apartados que yo les comentaba con anterioridad, de licitación, adjudicación, invitación, adjudicación directa, todo eso está arreglado por la Ley de Obras Públicas, y su reglamento. Entonces es muy difícil que te salgas de ese esquema, de ese cuadro, ¿sale? En el caso de las licitaciones, por ejemplo, no obstante eso, las licitaciones públicas también se definen o se desarrollan en estos tres grandes apartados. En principio, vamos a tener licitaciones federales, licitaciones estatales y licitaciones municipales. Y sí, hay una gran diferencia entre estas tres. Por ejemplo, las licitaciones federales, o más bien el nombre que se les asigna a cada uno de estos proyectos, es por el tipo de financiamiento con el cual se está operando la obra. Cuando se financian los proyectos públicos en general se desarrollan bajo estos tres esquemas, ¿no? Con dinero público federal, que es el dinero, por ejemplo, que viene directamente de la federación, a través pues, del Ejecutivo Federal, que es el presidente, dinero público estatal, que es el que se reúne propiamente dentro del Estado, y el dinero público municipal, ¿no? Que es lo que reúnen los pequeños municipios. Entonces, en función de esos tres bolsas es que se van a estar desarrollando los proyectos. Cuando se trae dinero federal, pues se desarrollan obras públicas federales. Y esas obras públicas federales se rigen bajo la Ley de Obras Públicas Federal. Entonces, incluso la ley maneja una parte muy precisa acerca de cómo vamos a desarrollar las licitaciones cuando sean federales. Entonces, en principio hay que utilizar la Ley de Obra Pública Federal. En el caso de las obras estatales, hay que ocupar la ley estatal, que deriva completamente de la ley federal.
Y en el caso de los municipios, pues bueno, los municipios siempre se rigen por la ley estatal. Entonces, en principio hay estos tres apartados, no cambian, realmente los procedimientos no cambian, ya que, por ejemplo, tanto el municipio como el estado se rigen completamente de lo que dice la federación y son licitaciones que existen, ¿no? Entonces, por ejemplo, las obras que veíamos la vez pasada de Compranet, la gran mayoría están realizadas con proyectos federales o recursos federales. De hecho, los contratos que nosotros manejamos son contratos federales. Por otra parte, están las licitaciones estatales. Muy probablemente en Compranet también encuentren tanto federales como estatales. O si no, cada estado también tiene su apartado muy particular de portal para ver las licitaciones que se están ejecutando. Cuando se metan a Compranet, recuerden, van a ser licitaciones federales. Y cuando se metan a un portal que viene directamente de alguna dependencia o secretaría del Estado, es muy seguro que vayan a hacer licitaciones estatales. Y cuando vean un letrero afuera de su municipio que se solicita obras, o si el municipio tiene su portal, pues bueno, seguramente o muy propiamente esas obras que se estén realizando van a ser municipales, ¿sale? Entonces, esto también es muy importante que deban de saberlo, deban de aprenderlo para, si quieren, o más bien, entrar a los proyectos públicos, ¿no? Si quieren que se les adjudique un proyecto, toda esta es información básica, o sea, básica es digamos, como la telita, sale de la parte de hasta arriba que hay que aprender para después desarrollar todo el conglomerado que cada uno de esos puntos requiere. Entonces, ahí hay que poner mucha atención en todo este proceso administrativo de obras, ¿sale? Y también viene otro apartado muy especial, muy específico, que son las licitaciones públicas por tratados, que habla propiamente de las licitaciones nacionales e internacionales, ¿no? En el caso de las nacionales, pues son todos estos proyectos donde todas las empresas mexicanas entran a participar a los concursos de obra pública, a administración, a invitaciones restringidas, adjudicaciones directas, lo que ya hemos visto. Entonces, casi todas las empresas mexicanas van a estar ahí metidas, ¿ok? También va a haber otro tipo de licitación que son internacionales o bajo tratado, que pues bueno, son tanto empresas mexicanas como empresas extranjeras. Aquí en México hemos visto muchos proyectos bajo esos esquemas, principalmente en hospitales, en donde se desarrollan hospitales por empresas extranjeras completamente, y no nada más las ejecutan, sino también las operan, ¿ok? Entonces sí se aplica muchísimo ese mecanismo aquí en México, cuando menos en los sexenios pasados se aplicaba demasiado la participación extranjera en muchos proyectos públicos, y que principalmente y casualmente se trataban de proyectos muy grandes, ¿vale? Proyectos de millones y millones de pesos que se les adjudicaban a empresas extranjeras. Entonces, por eso también viene este apartado aquí de licitaciones bajo tratado, ¿sale? Y luego las licitaciones internacionales abiertas, que básicamente, pues bueno, es para empresas también mexicanas, pero le permiten o le dan entrada a más empresas extranjeras de cualquier parte del mundo a participar en esos proyectos, ¿sale? Entonces, mucho cuidado con eso. Y pues bueno, creo que eso es todo lo que viene aquí. Todos estos puntos que nosotros acabamos de ver, pues bueno, son puntos bastante interesantes que ustedes deben de saber para poder conocer cuáles son los procesos en principio que debemos conocer para poder aplicar a una licitación de obra. Y pues bueno, es claro, ¿no? Si yo no sé en principio cuáles son los procedimientos que yo tengo a la mano para poder participar en un proyecto, como son la licitación pública, ya vimos que es la licitación pública, la licitación por invitación, la adjudicación directa o la administración directa. Si yo no sé nada de estos cuatro mundos, pues bueno, pues jamás voy a poder entrar a un proyecto público, ¿no? Las obras públicas, pues sí, por ahí se tiene ese gran conocimiento de que siempre se les adjudica, pues que al yerno, al sultanito, al mejor amigo del conocido de ahí de las obras, ¿no? Pero mucho de eso pasa principalmente por el desconocimiento de realmente cuáles son los procedimientos que nosotros vamos a tener a la mano para poder participar. Realmente los problemas de corrupción que se generan aquí en el país se desarrollan principalmente por el desconocimiento de estos procesos administrativos que se llevan en la ejecución de las obras.
Entonces, mucho cuidado con eso. Como les comentaba, es muy importante saber la licitación pública, la licitación restringida, la adjudicación directa, la administración directa, qué son para poder yo entrar como empresa contratista, como ingeniero, como arquitecto, para poder entrar a los proyectos públicos. Y mientras más sepa yo, pues obviamente va a tener más oportunidades o más campos de acción donde yo voy a poder aplicar a mis proyectos, ¿no? O saber por dónde puedo entrar para ejecutar ese tipo de obras. Y los tipos de licitaciones, que como les comentaba, va a ser también muy importante saber que, pues bueno, cuál es el manejo de las licitaciones privadas y cuál es el manejo, en este caso, de las licitaciones públicas, ¿no? En este caso, que pues bueno, también tenemos apartados federales, estatales, municipales, y que las licitaciones privadas pues obedecen a un campo completo sin legislar completamente vacío, por así decirlo. Hay de dos sopas ahí, hay de dos sopas en las licitaciones privadas. Cuando se trata de inversiones muy serias, sí realmente vigilan muy bien los procedimientos, aunque no sepan qué están aplicando, pero tratan como de vigilar muy bien los procedimientos. Y cuando no, cuando realmente la inversión viene de un consorcio muy grande, a veces sí se adjudican las obras, pues a ver, dale esta a mi amigo, esta al otro, pero está normal, o sea, las dos cosas están bien. ¿Por qué? Porque son proyectos privados y al ser inversiones privadas, pues cada quien puede hacer lo que quiera con su dinero, ¿sale? Pero en el caso de los proyectos públicos, no, en el caso de los proyectos públicos, si hay una ley que los regula, que los legisla y que se deben de acatar a cada uno de esos procesos. Y mientras más sepas acerca de estos procesos, pues va a ser mucho más sencillo que puedas participar en cualquiera de estos procesos para la adjudicación de una obra.